En este caso, nuestro objetivo es llevar a cabo un diseño de mapas personalizados en Power BI que nos permita mostrar los datos georreferenciados, tal y como se muestra en la siguiente ilustración. Contamos con la siguiente información. En primer lugar, tenemos una carpeta que podemos observar que se denomina Municipio Canario Shape, que contiene todos los datos referentes al diseño del mapa en formato Shape. Posteriormente, tal y como podemos observar, esta carpeta tiene un conjunto de ficheros y uno de ellos DBF que contiene información legible. Los otros son información que nos permite dibujar los mapas en formato Shape. Este fichero de información legible tiene tres campos básicos, en este caso el código municipio, el municipio y la isla. Y después contamos con otros dos ficheros, en este caso en formato Excel, el de municipios canarios georreferenciados y el nivel de riesgo, tal y como podemos observar. Todos ellos se podrán unir a través del campo código municipio, georreferencia y que nos va a permitir dibujar o disponer de cada uno de los datos contenidos en estos distintos ficheros para representarlos en el mapa correspondiente. El trabajo lo hemos dividido en 4 fases o apartados. Una primera fase será configurar o convertir el fichero Shape, donde están los datos georreferenciados, es decir, los mapas en formato Shape, a un nuevo formato que es el Top JSON, que es el que Power BI nos va a permitir trasladar los datos a la georreferencia de isla. Esto lo haremos a través, como veremos a continuación, a través de una utilidad gratuita online que se llama MapShaper. En segundo lugar, vamos a importar la fuente de datos que queremos representar, en concreto, y como hemos visto anteriormente, los dos ficheros Excel, y lo vamos a importar a Power BI, creando nuestra conexión y además nuestro modelo de datos, es decir, las relaciones y medidas básicas. En un tercer apartado, como hacemos una configuración básica del objeto visual mapa de forma, con una configuración, como hemos dicho, básica y algunos segmentadores. Y por último, perfeccionamos esta configuración de los mapas, incluyendo otras opciones como pueden ser matriz de datos o segmentadores de filtro. Estos serán los pasos que queremos llevar a cabo a continuación. Bien, tal y como hemos comentado anteriormente, el primer paso consistirá en transformar los datos o ficheros georreferenciados en formato Shape al formato admitido por Power BI, que era TOPO.json. Para ello comenzamos por abrir el conversor MapShaper tal y como se muestra en el siguiente vídeo. Vamos a la página correspondiente, seleccionamos la carpeta que contiene todos los ficheros y son los que cargamos. Una vez lo hemos cargado, vamos a consola y en consola ponemos la instrucción prog WGS84, que es la que nos va a permitir convertirlo al formato georreferenciado adecuado. Una vez hecho esta transformación, pues ya estamos en disposición, verificamos que toda la información está contenida tal y como observamos y la exportamos a formato top.json y generando un fichero finalmente que es el resultado de la conversión. En este caso seleccionamos el destino y de esta forma queda guardado ya el fichero convertido que utilizaremos como base para representar nuestros mapas tal y como veremos posteriormente. Bien, el resultado final, tal y como se puede observar, es el fichero, como hemos comentado anteriormente, que hemos llamado municipio generalizado topo.json, que es el formato que sí admite los mapas personalizados de Power. Y por tanto ya el primer paso queda casi terminado, en definitiva cerrado. Pasamos por lo tanto a un segundo paso o la segunda fase que tendrá como objetivo importar o crear las conexiones a las fuentes de datos, recordemos a los ficheros de Excel disponibles y diseñar el modelo de datos. Diseñar el modelo de datos, recordemos que es establecer básicamente las relaciones entre las tablas o fuentes de información y crear una medida básica. Es decir, en este punto lo que vamos a hacer es
abrir primero el Power BI, crear nuestro fichero de trabajo y guardarlo, crear las conexiones y diseñar el modelo tal y como hemos señalado. Esta segunda fase es la que afrontamos a continuación. Bien, por tanto, comenzamos esta segunda parte ya trabajando directamente en la aplicación que nos ocupa. En este caso, en primer lugar, vamos a cargar el Power BI en versión escritorio, que es con la que estamos trabajando, con el objeto de establecer las conexiones a las fuentes de datos. Recuerden que las conexiones se obtienen a través de una vinculación, en este caso a dos ficheros Excel que disponemos. Un primer fichero que contiene los datos de carácter general de los municipios georreferenciados, como es el código de referencia o el código asignado a cada municipio, el nombre del municipio, la provincia y otros datos accesorios o generales o que hacen relación al municipio, a cada uno de los municipios de las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Bien, en segundo lugar, cargaremos también el otra fuente de datos que contiene básicamente, en este caso, el código del municipio también para identificarlo, junto con el valor que nos ocupa de análisis, en este caso, el nivel de riesgo. En definitiva, vamos a contar, por tanto, con las dos tablas que ya hemos realizado la conexión tal y como aparece en la parte derecha, en el apartado o pestaña o panel, mejor dicho, datos, tal y como podemos observar, donde disponemos de todos los campos de análisis. ¿Qué nos interesa a continuación? Por tanto, estas dos tablas de las cuales disponemos, vamos a intentar establecer la relación. Para ello, establecemos o arrastramos cuáles son los campos que pretendemos relacionar. Y de esta forma sencilla ya hemos dado en nuestro primer paso, que es establecer la relación de tabla. ¿Cuál es el siguiente? Antes de seguir avanzando y no perder el trabajo, guardamos el trabajo realizado hasta ahora, en concreto nuestro fichero de Power BI, le asignamos el nombre y la carpeta donde lo queremos trabajar, y el siguiente paso que vamos a desarrollar es el disponer de una medida. ¿Por qué es necesario disponer de una medida? Porque los valores que se representan no son los valores de columna, sino son medidas las que tenemos o con las únicas que podemos trabajar dentro de los objetos visuales. Y para ello vamos a crear una medida simple que podría ser el promedio o la suma. En este caso estamos utilizando la suma, pero podríamos utilizar el máximo promedio del valor de la columna nivel de riesgo, que está en la tabla que lleva el mismo nombre. Y por eso aplicamos, como hemos dicho, la función DAX básica sum, que nos va a devolver, en este caso, el único valor que contiene. Y esa es la medida que vamos a utilizar para representar el nivel de riesgo, pero no podemos utilizar directamente el valor nativo, en este caso la columna. Ya estamos en disposición de empezar a trabajar. Lo primero que vamos a desarrollar, lo primero que vamos a hacer será seleccionar el objeto visual que queremos configurar y que va a permitirnos trabajar con los datos georreferenciados. Y para eso vamos a seleccionar mapas personalizados, tal y como veremos. Es decir, seleccionamos el mapa de forma o mapa personalizado y definimos en concreto un primer campo. En este caso, el campo que vamos a seleccionar sería municipio y lo ponemos en ubicación. Accedemos posteriormente a la opción de configurar los colores de relleno y vamos a ver las opciones que nos presentan. En especial tenemos un formato condicional donde disponemos de muchas opciones, es decir, establecer reglas o establecer degradados. En este caso, en cada ocasión o para cada posibilidad, como podemos ir observando en esta visualización, en este vídeo, nos da una serie de posibilidades que complementan o nos facilitan mucho la personalización o la representación, en este caso, de los valores que queremos representar. Podemos hacerlo, por ejemplo, a través de
el estilo de formato que queremos representar como degradado o cómo establecer una serie de reglas. Una vez definido, también podemos establecer que los valores, por ejemplo, en blanco que no se dispongan, que aparecen en color blanco, tal y como mostramos. Ahora es el momento de seleccionar el mapa que nosotros tenemos disponible. Es decir, en principio ya hemos seleccionado cómo queremos representar los valores y o cómo queremos configurar esos valores, con qué color, y ahora vamos a adaptar el mapa. Como es evidente, el mapa que nos aparece por defecto es el mapa de Estados Unidos, pero no queremos seleccionar ese mapa. Para ello, disponemos de una opción que es configuración de mapa. Es decir, tenemos configuración de mapa, tipos de asignación y vamos a mapa personalizado. Y en este momento es donde vamos a seleccionar de nuestro mapa que habíamos convertido a formato TEP-JSON o Topo-JSON, mejor dicho, tal y como se ofrece o se muestra en la ilustración, y quedan los valores representados en función de, ahora mismo establecemos la leyenda o en este caso el valor a representar, los colores, podemos cambiar la medida, que es lo que queremos poner como saturación de color, y ya vamos configurando una configuración básica de nuestro objetivo. Por tanto, podemos establecer también una tarjeta de filtro, donde por ejemplo podemos filtrar por nivel de riesgo y que nos pinten el mapa en función del tramo de nivel de riesgo que queremos establecer, y vemos que dinámicamente esos puntos se van actualizando de forma automática, es decir, en función del nivel de riesgo, pues esas selecciones que vamos haciendo lo vamos adaptando. Evidentemente esto, como veremos a continuación, ya tenemos la base, lo fundamental, y solo nos queda mejorarlo, como vamos a proponer a continuación con un desarrollo más amplio. En resumen, es importante destacar los siguientes aspectos. Una vez seleccionado el mapa personalizado, el siguiente paso es adaptar o seleccionar, mejor dicho, cuál es la ubicación o el campo leyenda. Por ejemplo, la leyenda puede ser los niveles de riesgo, o las leyendas puede ser el nombre de los municipios, pero lo importante en este momento es seleccionar un elemento para que a continuación podamos activar la opción de formato condicional, que nos va a permitir definir en este momento, antes de adaptar los mapas, etcétera, etcétera, nos va a permitir definir en concreto si o qué tipo de formato condicional de representación queremos, tal y como vamos a ver a continuación. Es decir, disponemos de dos formatos para los colores de relleno. Podemos establecer unos colores predeterminados basados en reglas, donde puedo decir que si el valor de lo que queremos representar es mayor o menor que, y seleccionamos un color, y podemos establecer un conjunto de reglas para representar o para que rellene en función del color seleccionado. Permite una personalización. Y otra de las opciones que también disponemos, más corriente, sería establecer colores de relleno, donde podemos establecer los niveles de degradado para los valores mínimos, valores más bajos, valores medios y valores más altos. Y de esta forma se establece el rango. Prácticamente ya casi disponemos, por tanto, de la leyenda, del total de valor, que es la medida que hemos creado. Recordemos que es la medida que hemos creado y que vamos a representar, y en función del valor de esta medida va a establecerse los niveles de color. Y por otro lado, en información sobre herramientas hemos elegido provincias, que simplemente es un complemento añadido cuando seleccionemos un elemento del mapa. Esto es básicamente la configuración básica. El detalle de su desarrollo pues ya sería cuestión de otro capítulo que desarrollaremos en algún momento más adelante. Bien, ya tenemos la configuración básica, solo nos quedaría
perfilar o configurar de forma mejor este análisis, por ejemplo, modificando los segmentadores, y vemos cómo va actuando en función de si seleccionamos unos niveles de riesgo u otros niveles de riesgo a representar, incrementando o poniendo otro tipo de segmentador. Aparte del nivel de riesgo, pues podría interesar que nos hiciera un análisis por provincia y seleccionar combinado un nivel de riesgo para una provincia determinada, y vamos viendo cómo todos estos segmentadores o filtros actúan directamente sobre el mapa. Es decir, vamos comprobando y vamos mejorando nuestra propuesta de análisis de datos. Por ejemplo, podríamos también contar con un elemento visual que podemos incorporar, como es el de matriz de datos, donde podemos representar aquellos valores que están seleccionados tanto por provincia como nivel de riesgo, y a través de una matriz que nos dé o nos devuelva también todo lo que significa los datos que hemos obtenido. Es decir, vamos viendo que en esta matriz pues nos va a aparecer para cada segmentador los valores que le corresponden en función de el filtro establecido derivado del nivel de riesgo, la provincia y los valores representados en esta matriz que nos identifican a cada uno de los elementos. Esto es básicamente el trabajo a desarrollar.